¿Rumanía es simplemente un peón en el tablero de la OTAN o el jugador inesperado que puede inclinar todo el equilibrio del Mar Negro? Imagina un país que, en menos de una década, ha dejado de ser la retaguardia ignorada de Europa para transformarse en la fortaleza militar más avanzada del flanco oriental. Ese salto lo ha convertido en el centro estratégico de atención global. En el núcleo de este cambio está la base aérea Mihail Kogalniceanu. Este complejo, situado cerca de las zonas más críticas del Mar Negro, fue modernizado a fondo y ahora alberga a miles de soldados de la OTAN, junto a tecnología militar de vanguardia. Allí se decide, día a día, el delicado equilibrio de poder en el sudeste europeo. Pero la influencia rumana va mucho más allá de la infraestructura. El acceso a Odesa y el control de las rutas marítimas ya no se juegan solo en Ucrania, sino en los despachos de Bucarest, donde se reescriben las reglas energéticas, comerciales y de seguridad para toda la región. Subestimar a Rumanía sería un error de consecuencias imprevisibles. Ignorar su nuevo papel podría costar la seguridad europea y el prestigio de las grandes potencias. Hoy, Rumanía mueve sus propias fichas y desafía, sin rodeos, la influencia rusa en el Mar Negro. ¿Cómo logró Rumanía esta transformación radical? Todo comenzó con una serie de decisiones estratégicas tras la invasión rusa de Ucrania. ¿Por qué Rumanía se ha convertido en el portaaviones insumergible del sur europeo y qué la llevó a asumir ese papel crucial? En el año 2026, Rumanía deja atrás su rol secundario y emerge como el principal bastión militar de la OTAN en el Mar Negro. Esta transformación se debe a una inversión que supera los 2.500 millones de euros en la base Mihail Kogalniceanu, convertida ya en un nodo logístico colosal, preparado para albergar decenas de miles de soldados y centenares de aeronaves de combate. Pero la clave no es solo la infraestructura, es la estrategia. El centro de gravedad militar de la OTAN ha migrado de Alemania hacia Europa del Este, con Rumanía transformada en el nuevo epicentro de operaciones. Bucarest asume ahora el papel de escudo del flanco sur de la alianza, desplazando a Ramstein. La proximidad de la base Mihail Kogalniceanu a Sebastopol, apenas 450 kilómetros, multiplica los riesgos. Esta cercanía convierte cada despliegue en una posible jugada decisiva sobre el espacio aéreo y marítimo del Mar Negro. Este giro estratégico eleva las apuestas. El nuevo equilibrio exige reacción inmediata y nervios de acero. Cualquier error podría desencadenar consecuencias que sacudirían toda Europa. El ascenso de Rumanía no es casualidad. Responde a años de tensiones y movimientos geopolíticos en la región. ¿Qué factores forzaron este cambio de eje y cómo reaccionó Moscú ante esta amenaza en su propia frontera? El control del gas y de las rutas logísticas ha superado al dominio territorial. Quien maneje el flujo energético manejará el conflicto en el Mar Negro. Bajo las aguas del Mar Negro yacen enormes reservas de gas natural. El proyecto Neptuno Deep, liderado por Rumanía, apunta a convertir al país en el exportador clave del sudeste europeo. Si Bucarest consolida esta posición, su influencia energética podría eclipsar a la de muchos vecinos y desafiar la dependencia regional de otras potencias. Pero estas riquezas no están a salvo. Las plataformas de extracción son vigiladas por la flota rusa. Cada pozo se transforma en un posible objetivo militar. La tensión ha escalado a niveles que no se veían desde la Guerra Fría. Al mismo tiempo, el puerto de Odesa se ha vuelto el pulmón de Ucrania. Prácticamente todo el suministro occidental, tanto militar como humanitario, cruza desde los puertos rumanos, atraviesa los corredores logísticos del Danubio y llega a suelo ucraniano. Una sola interrupción, sea accidental o intencional, puede escalar en pocas horas a un choque directo entre grandes potencias. La integración de Moldavia a la órbita rumana añade una capa extra de inestabilidad. Bucarest ya no esconde su respaldo político y militar a Chisinau, y la frontera con Transnistria se convierte en un nuevo punto de fricción. Para Rusia, cualquier movimiento en Moldavia es una amenaza directa. Un simple error podría detonar una respuesta militar en el corazón de Europa Oriental. Ahora, el acceso a recursos energéticos,
el futuro de Ucrania y la estabilidad regional penden de un equilibrio frágil. Un paso en falso bastaría para desatar un enfrentamiento entre potencias nucleares, capaz de transformar el mapa de Europa en días. Las señales de alerta se multiplican entre analistas y diplomáticos occidentales, mientras los líderes en Bucarest y Moscú endurecen sus discursos. En este tablero, cada movimiento adquiere un peso histórico. El tablero estratégico se tambalea. ¿Presenciamos un gambito audaz o una trampa mortal capaz de arrastrar a toda Europa? Los analistas advierten que la probabilidad de un incidente fronterizo entre Rumanía y Rusia ya supera el 60%. La tensión en el Mar Negro alcanza su punto más alto desde la Guerra Fría. Aunque el fantasma de una guerra abierta ronda el horizonte, por ahora domina la confrontación indirecta. Ambos bandos apuestan por el desgaste, sabotajes, ataques cibernéticos y presión psicológica. Basta un pequeño error para desatar el caos. Rumanía ha dejado de ser un simple intermediario. Ahora es árbitro y posible detonante de una escalada. Su control sobre rutas logísticas y energéticas y su influencia en Moldavia coloca a Bucarest en el centro del tablero. Una sola decisión unilateral podría romper el equilibrio regional. Dentro de la OTAN, las fisuras son imposibles de ocultar. Francia y Alemania presionan por cautela, mientras Estados Unidos y los países del flanco oriental exigen mantener la presión sobre Rusia. La cohesión de la Alianza Atlántica afronta su mayor prueba. Un fallo en la gestión podría incendiar el continente. Las consecuencias humanas y económicas serían devastadoras. El futuro europeo pende de un hilo. Pero, ¿qué lecciones concretas deja esta crisis? ¿Cómo impacta en la vida real de cada país implicado? Para entender el alcance real de este nuevo tablero, debemos analizar las posibles respuestas y escenarios para cada actor clave. El próximo movimiento podría cambiarlo todo. En el ajedrez de la política internacional, incluso los peones pueden coronarse. ¿Qué deberían aprender Rusia y Europa de la jugada rumana? Rumanía, antes actor de reparto, ha reescrito su papel. Mediante astucia y aprovechando su posición estratégica, ha incrementado su peso militar y económico en el Mar Negro, desafiando así las reglas impuestas por las grandes potencias. Nada fue casualidad. Las alianzas ayudan, pero son pasajeras. Rumanía entendió que los intereses energéticos y de seguridad, como el acceso al gas marino y la defensa del corredor de Odesa, son más sólidos que cualquier discurso de unidad. Solo quien se adapta sobrevive a este tablero cambiante. Por eso, la flexibilidad y la anticipación valen más que un ejército. Rumanía ha apostado por moverse primero, incluso adelantándose a aliados y rivales. No solo Moscú debe tomar nota, Europa Occidental también está ante un espejo incómodo. El destino del sudeste europeo ya no se define en cumbres solemnes ni con tratados formales. El poder real está en adaptarse, leer el momento y atreverse a cambiar de rol. Ignorar estas señales significa perder autonomía, recursos y peso propio. ¿Están los demás preparados para una partida donde solo la audacia y la versatilidad aseguran supervivencia o liderazgo? En el próximo movimiento, veremos cómo esta transformación rumana impacta directamente en los cálculos estratégicos de Moscú. Todo el equilibrio regional está a punto de tambalearse. ¿Rumanía está a punto de coronarse como la nueva potencia del Mar Negro o está empujando la región hacia el abismo? La tensión no solo define el futuro inmediato, sino que amenaza la seguridad y la economía de toda Europa. En un escenario donde lo impredecible es la norma, tu visión y tu voz importan más que nunca. Rumanía, que hace apenas unos años era solo un actor secundario, hoy desafía abiertamente el tablero y pone en jaque los planes de Rusia y la estabilidad de las alianzas occidentales. El destino del control regional y de recursos energéticos vitales se decide aquí. Pero el verdadero poder está en manos de quienes analizan, cuestionan y exigen transparencia a sus líderes. ¿Está Rumanía tomando el camino correcto o el riesgo de un conflicto abierto es demasiado alto? Déjanos tu opinión
Y comparte este video para ampliar el debate. La historia no termina aquí. Lo que suceda en los próximos meses podría cambiar para siempre las fronteras, las alianzas y la paz en Europa. ¿Estás preparado para lo que viene?